investigaciones interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Hoy tenemos el gusto, el agrado de contar con la presencia de la doctora Daniela Sen, que nos va a deleitar con esta conferencia. Y bueno, darte la más cordial bienvenida, agradecerte muchísimo que nos dediques este tiempo el día de hoy. Y bueno, un poquito presentarte, ¿no?, a las y los compañeros que nos acompañan. Daniela Sen es chilena, es santiaguina de nacimiento y valdiviana por adopción. Es doctora en filosofía en la materia Estudios Regionales Latinoamericanos de la Universidad de Colonia, Alemania. Se formó inicialmente como antropóloga y magíster en comunicación en la Universidad Austral de Chile, donde actualmente trabaja como coordinadora ejecutiva del Centro de Comunicación del Conocimiento, dependiente de la Dirección de Vinculación con el Medio. Es socia de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos. Ella se ha desempeñado como docente tanto en la Universidad Austral de Chile como en la Universidad de Colonia, y como gestora de proyectos culturales en el sur de Chile, además de colaborar como autora en la revista de divulgación de artes visuales Biográfica, de la ciudad de Concepción. Sus temas de investigación están enlazados con su trabajo de gestión, interesándose principalmente por la puesta en valor del patrimonio, las políticas públicas en cultura, la representación visual del territorio y la producción de conocimiento dentro y fuera de la academia. Muchísimas gracias, Daniela, bienvenida, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Eva, por la presentación, por la invitación. Bueno, también a todos los que organizan este ciclo, este semillero. Me parece una iniciativa muy interesante, es genial que inviten a gente de otras partes también. Y una muy pequeñita acotación, el Centro de Comunicación del Conocimiento, ya no nos vamos a llamar así, ahora nos vamos a llamar de otra manera, pero bueno, básicamente un proyecto que está cambiando de nombre todavía, entonces le decimos en estos momentos el NOT Centro, porque no sabemos qué va a hacer, pero algo así va a ser. Bueno, vamos a empezar entonces con la pantalla, ¿la ven, cierto? ¿Sí? Y me escuchan bien también, ¿o no? Perfecto, sí. Ya, genial. Bueno, como mencionó Eva, yo me he dedicado a lo largo de la carrera no solamente a lo académico propiamente tal, es también una diversidad que responde un poco también a la precariedad, ¿cierto?, de las ciencias sociales, de las humanidades y de la ciencia en general. Siempre nos tenemos que dedicar a distintas cosas, y también nos dedicamos a distintas cosas porque la realidad es demasiado diversa como para enfrascarse. Entonces, para que se nos ocurran nuestros objetos de estudio, tenemos que estar trabajando. Al menos ese es mi caso. O sea, a mí jamás se me hubiese ocurrido en qué hacer el doctorado si no hubiese sido gestora cultural. Así de simple. No se me hubiese aparecido digamos, el objeto de estudio frente a mí. No lo hubiese visto. A eso voy. Esta conferencia, bueno, el nombre conferencia me parece como tan rimbombante, y en realidad yo también pretendo que conversemos y que, si bien estamos en una instancia académica, que también tratemos de pensar en una charla que sea digerible por mi abuelita, ¿se entiende? O sea, que cualquiera pueda entenderla, que pueda sacar algo de ella y que también pueda opinar, obviamente habiendo escuchado. Este tema que voy a presentar ahora es algo que sucedió mientras yo estaba haciendo mi tesis de doctorado. Justamente yo hice la tesis de doctorado en Alemania porque estaba analizando el relato visual que era resultado de las fotografías que sacaron los alemanes acá en el sur de Chile. Yo actualmente estoy en Valdivia, nuevamente estoy aquí en esta ciudad,
Y bueno, me interesé mucho cuando vivía acá en Valdivia y trabajé justamente en rescate patrimonial. Pensé que ese era un tema interesante y que unía un poco estos dos continentes. Habían distintas visiones, obviamente en Alemania existía una, en Chile otras compartidas, y entre medio, mientras estaba analizando fotos yo del siglo XIX, empezaron a caerse todas las estatuas de Chile, y yo dije como, ay, ¿qué está pasando? O sea, el patrimonio es un concepto muy complejo, es un concepto que requiere revisión y requiere que se le vea como un proceso social, no solamente como algo que es valioso, bonito y que nos inspira nostalgia o consenso, sino que es algo que nos divide también o que puede generar ciertos discursos críticos y otros más conciliadores. Entonces esto fue el año 2019, yo hice el doctorado del 2016 al 20, entonces como que me pilló esos días en pleno último año, en donde todos los que han hecho tesis doctoral saben que el último año es el real, cuando uno está realmente escribiendo. Entonces ahí me encontré con esto y pensé que había que conversar de manera más inmediata de lo que estaba pasando y no quería esperar un año y medio a que publicaran un paper que yo escribiera, porque bueno, también las personas que se dedican a la academia saben lo lento que puede ser publicar un paper. Muchas veces la contingencia ya pasó. Entonces, bueno, también por rapidez y por alcance, quise publicarlo en una revista de divulgación, que es distinto, ¿cierto? No sigue las mismas métricas la divulgación que la academia propiamente tal. Por eso también yo le había comentado a Eva de manera muy majadera en un correo que yo no era académica, pero en realidad me refiero a que no sigo una carrera académica tan guiada por la métrica. En realidad es por eso. Y porque justamente ahora también estoy en una labor más de gestión, entonces uno se olvida un poquito un rato de escribir y bueno, después vuelve la inspiración, qué sé yo. Es todo dinámico en todo caso. Entonces, claro, publiqué una versión de lo que ahora voy a presentar en la revista Biográfica, que también la mencionó Eva, es la revista de arte territorial, que se edita en Concepción, pero que sin embargo habla sobre todo el país y en los últimos números también están abarcando a Latinoamérica. La pueden revisar en internet, es de acceso libre, es revistabiográfica.cl, porque es de Chile. Bueno, y ahí en el último número aparece justamente esta temática de la que voy a hablar. Y lo quise titular así: esto es ¿Quiénes no somos? La destrucción de monumentos en un Chile revuelto. También la revuelta es un concepto que se está utilizando más allá de estallido social. Si bien es cierto, estalló como una olla a presión, ¿cierto? No se quedó solamente en un estallido, sino que es un proceso del cual hasta el día de hoy vivimos ciertas consecuencias o también estamos caminando hacia esos cambios. Para relajar un poquito lo académico, yo quise aquí decir quién está hablando. Bueno, mi nombre es Daniela, como dijo Eva. Bueno, nací en Santiago, siempre estuve, eso sí, ligada al sur, porque hay familia acá y también como por un gusto. Fui profesional servicio país, eso es como una especie de voluntariado de bajo sueldo para todos los profesionales jóvenes que quieren aprender un poco de gestión y que quieren trabajar un poco también en las comunidades. Y hay una foto en donde no me están llevando presa, sino que estoy jugando a que me están llevando presa. Entonces, para que se note que también no tengo problemas con las autoridades, ningún tipo de problema con las autoridades. Y bueno, luego estuve un tiempo haciendo clases, trabajando más en gestión cultural, después me fui a hacer el doctorado en Alemania, en donde me encontré con el estallido a distancia, ¿cierto? De manera remota. Y luego volví a Chile, hace muy poquito, y me integré a este equipo de
al proyecto Comunica Conocimiento, ya no es Centro de Comunicación, sino que ahora se llama Comunica Conocimiento, de la Universidad Austral de Chile. Es un poco también para saber desde dónde estoy hablando, ¿cierto? Estoy hablando, si bien es cierto, desde un contexto relativamente académico, también con los pies en la tierra y con la inspiración justamente desde la calle también. Y bueno, ¿de qué hablaré realmente? ¿Solo de monumentos caídos en la revuelta chilena? No, no voy a hablar solo de eso. La idea es que conversemos un poco de la forma en que representamos nuestra historia y el territorio, de los significados asociados a los símbolos con que reconocemos procesos históricos. O sea, un monumento encierra muchos significados en sí, entonces vamos a hablar un poco de eso. De cómo los símbolos, justamente porque significan cosas, no siempre generan consenso en la población, a veces nos dividen. Del concepto de patrimonio, ¿cierto?, de tradicionalismo y de cultura. Entonces, voy a empezar a revisar algunos de los monumentos caídos y voy a ver cuál es el discurso que se cae con ellos. Ese es un poco el ejercicio que quiero hacer. Voy a leer un poco, pero les prometo que no es fome, ¿no? O sea, aburrido, fome decimos en Chile. No es aburrido del todo. Bueno. Soldados e intelectuales se inclinan hacia el poder supremo, cito, que sus sacratísimos pies y manos besa, como hubiese declarado Pedro de Valdivia a su majestad Carlos V el 4 de septiembre de 1545, para demostrar su lealtad y servicio. Hoy en día las calles de Chile le han ahorrado parte del trabajo, arrojando su busto de cara al suelo en las ciudades a lo largo de todo el país. Cuando digo hoy en día me refiero al 2019, pero es más o menos actual. El 18 de octubre de 2019, el país entró en una dinámica que actuó como puntapié inicial para una serie de cambios sociopolíticos. En medio de un escenario donde la violencia de Estado se manifestó hasta la violación de los derechos humanos, este último tiempo ha estado marcado por instancias que ayudan a pensarnos como comunidad, con una historia y condiciones materiales de existencia compartidas. Ahí cuando me refiero a esas condiciones materiales de existencia compartidas, en realidad estoy hablando de que tenemos carencias similares, ¿cierto? De que vivimos bajo el mismo régimen o sistema. Este contexto el que da pie a fuertes discusiones, multitudinarias jornadas de protesta y una profunda retrospectiva a nuestra historia. O sea, no estamos hablando solamente de un ánimo, de una efervescencia, ¿cierto?, sino que también de la reflexión que se hace, por qué estamos aquí, ¿cierto?, por qué nos está pasando esto. La destrucción de monumentos a militares o intelectuales en las plazas del país que sin embargo se encontraban protegidos por el prestigio de la palabra patrimonio, se transforma en una manifestación simbólica y a la vez concreta de la voz de una multitud que rechaza el discurso bajo el cual fue educada. Aquí, ¿qué pasa con la noción de patrimonio entonces? ¿Qué es el patrimonio? Estuve hablando todo el rato de patrimonio, pero ¿qué es? Acá yo puse algunas definiciones que encuentro que son apropiadas y que también completan un poco la idea que uno tiene desde una muy buena intención, o sea, de manera muy noble. Uno dice el patrimonio es el conjunto de saberes, ¿cierto? Es un conjunto arquitectónico quizás, es un sitio arqueológico, son las costumbres, son las tradiciones, es la herencia, ¿cierto? Patrimonio en el sentido de capital es una herencia que se deja para futuras generaciones. Nosotros también estamos todos los días caminando sobre calles que en el futuro quizás sean patrimonializadas, los barrios sean declarados zonas típicas, y esa es una definición que no está equivocada, digo, es solo que resulta incompleta, porque pareciera que las cosas son patrimonio porque son patrimonio, o son patrimonio porque son valiosas,
pero ¿por qué son valiosas? O sea, ¿y cómo se decidió que eran valiosas? ¿Qué proceso hay ahí? ¿Quién participa de ese proceso? ¿Con qué finalidad se hace? Entonces hay muchos aspectos que no estamos considerando en esa definición como más simple de patrimonio, que no quiero decir que esté equivocada, pero es normalmente la que se divulga, la que se difunde en instancias distintas a la académica. Aquí yo también estoy tratando de pensar cómo se toman estos conceptos dentro de la producción de conocimiento fuera de la academia. Como yo estuve analizando mucha fotografía que es considerada patrimonial, estuve también leyendo trabajos de rescate patrimonial en el sur de Chile, que es más en la zona que a mí me interesa y donde trabajo, y siempre se ponen en valor los momentos, ¿cierto? El peso, como el peso referencial que tiene ese objeto, o que tiene ese saber, o que tiene ese oficio. Y claro, es un trabajo como de levantar información bastante riguroso, valioso, es tremendo trabajo, pero que muchas veces está ignorando estos procesos, no está tomando en cuenta el patrimonio como resultado de un proceso. Entonces, por eso ahí quise nombrar a García Canclini, Néstor García Canclini, cuando dice que el patrimonio es un proceso social que, igual que el otro capital, ¿cierto?, se acumula, se reconvierte, produce rendimientos y es apropiado en forma desigual. Ahí está. Ahí hay un problema muy fuerte por diversos sectores. No todos tenemos el mismo acceso, no todos tenemos permiso siquiera de decidir, no todos podemos participar de los procesos de puesta en valor del patrimonio, no todos podemos ahí formar parte de ese círculo. Y bueno, y también existe justamente por esta desigualdad frases que hoy en día suenan muy anticuadas, pero que al menos en Chile en los años 90 se escuchaban todos los días, que la gente decía, la gente no tiene cultura, es que la gente no sabe nada, es que la gente no valora el patrimonio. Y uno creció, o sea, yo crecí con esas ideas como, la gente no tiene cultura, o no sé, en el diario de circulación nacional más leído, no sé si el más leído, pero como el más fuerte a nivel nacional en Chile, que es El Mercurio, tenía una sección que se llamaba Artes y Letras, y estaba siempre escrito así como con letras cursivas, con clichés que alejan obviamente a la gente, y que la hace pensar que no sabe nada de eso. Como no, cultura es esto, cultura es... No, patrimonio es algo muy difícil, es algo que solamente saben los entendidos. Esa es un poco como la herencia que me imagino que dejó la dictadura, pero que en los 90 se profundizó de manera obscena, diría yo, como se profundizó demasiado, se naturalizó. Por eso es que se habla mucho de la gente culta, de gente culta, así como que gente que toca piano, no sé, uno pensaba como, ¿qué es la gente culta? Hay gente que no tiene cultura entonces. Obviamente son frases que hoy en día espero que no tengan mucho sentido, que choquen un poco, que no encuentren ningún asidero. Bueno, otra definición muy similar de Laura Jane Smith dice que el patrimonio es un proceso de construcción, o sea, el discurso patrimonial autorizado, esa es la definición que ella da, es el proceso de construcción de patrimonio y de regulación y gobierno de los significados políticos y culturales del pasado, y el papel que ese pasado entonces tiene para definir los problemas de nuestro presente. Entonces no es tan inocente, ¿cierto? Cuando miramos hacia el pasado no solamente lo hacemos con un ánimo nostálgico, esta nostalgia que solamente se concentra en revivir con un placer, ¿cierto? De hablar como con un poco incluso de tristeza del pasado, o ver las cosas lindas, o concentrarse en el pasado como si no hubiese pasado, como si fuese
algo que se cuenta solamente y que podemos poner en valor el esfuerzo, no sé, la capacidad de sobrepasar los problemas, que obviamente sirve a la comunidad, les sirve darse cuenta de lo que son capaces, pero también es cierto que cuando a veces se concentran demasiado en eso, no están tomando en cuenta algunos problemas actuales o en cómo a veces por tratar de otorgarle un rol al pasado o por tratar de posicionar a ciertas formas de vida en el pasado, estamos ignorando su reproducción hasta el día de hoy, de algunas cosas. Ahí también García Canclini, por ejemplo, plantea que más allá de existir esta categorización que nosotros entendemos de patrimonio material, inmaterial, qué sé yo, como estas típicas descripciones, o sea, como taxonomías que se hacen desde la UNESCO, existe más que nada este patrimonio arcaico, residual y emergente. O sea, el que está como en el pasado, el residual hasta el día de hoy, el que es, como que deviene patrimonio, o sea, que no nace patrimonio, sino que deviene patrimonio. Y acá tengo una última, podría hablarles como 3 horas de esto, pero en realidad quiero llegar a las estatuas, pero antes revisar esta última definición de patrimonio, en donde dice que esta noción de herencia está como inexorablemente ligada a esta voluntad moderna de ordenar el pasado, como de transformarlo como una especie de índice, ¿cierto? Y mostrarlo como si fuera el legado, ¿cierto? Como el legado para las generaciones futuras. Y esto no se hace solamente desde grupos de expertos, sino que es a través de acciones institucionalizadas. Por eso también me gusta esta definición, porque está introduciendo aquí el componente de la institucionalidad. Y también, como otra anécdota, les cuento que cuando yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado, yo tenía todo mi capítulo sobre la institucionalidad chilena para el patrimonio lista, y se crea el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Así, ¡pum! O sea, no fue así instantáneo, pero yo pensé que se iba a demorar un poco más. Era un proyecto que se venía arrastrando hace unos años, y el 2018 comienza a entrar en vigor, entonces tuve que actualizar todo ese capítulo una vez más. Entonces las cosas, mientras uno las va investigando, también van cambiando. Por eso el saber tiene que saber mirar hacia afuera también. Bueno, las fotos que puse acá abajo son del programa Tesoros Humanos Vivos, que es un programa que se ejecuta en varios países y es de la UNESCO. Es como un ejemplo de cómo existe una institución, digamos, a nivel mundial, a nivel central, que baja un programa que luego se ejecutan en distintos países a través de sus propias instituciones. Entonces, también entendamos que más allá de los contenidos, el patrimonio es también el mecanismo, no solamente el contenido, ¿cierto? Es el continente, es el contexto en el cual se deciden cosas que nos deberían importar. Bueno, que nos importan, de hecho, nos importan mucho, por eso a veces nos dividen. Como precedente de lo ocurrido, encontramos el caso de Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra fue el responsable del primer plan de ocupación de la Araucanía en la segunda mitad del siglo XIX. La Araucanía está región al sur de Chile, pero al norte de la que estoy yo, cuyo busto fue retirado de la plaza de Collipulli el año 2017, esto fue 2 años antes. El acto de quitar de su pedestal a uno de los soldados responsables del debilitamiento del pueblo mapuche, y cuyo nombre está marcado por hechos de sangre, vendría a ser una clara muestra del rechazo hacia sus acciones, discurso y sobre todo hacia el enaltecimiento de su figura. O sea, más allá de estar en contra de él, es de que tenga un pedestal, o sea, de que tenga un monumento. Existen un montón de calles con su nombre en todo caso, y un pueblo que se llama Puerto Saavedra. Y aunque en ese año 2017 la destrucción de su monumento
hubiese sido entendida como un caso aislado de vandalismo, hoy en día es posible considerarla como la antesala del fenómeno que se repitió en variadas ocasiones durante el estallido. Y siguiendo una inspiración similar, el busto de José Menéndez, que es como el Cornelio Saavedra de la Patagonia, o sea, es más o menos el mismo, es el símil, fue retirado a la fuerza de su podio, pintado y arrojado a los pies del monumento Selknam en la plaza de armas de la austral ciudad de Punta Arenas. Y acá tengo una cita que se ve medio cortado porque está esto. ¡Ah! No, ¿cómo voy aquí? Ahí. Tengo una cita de Cornelio Saavedra en la editorial del diario El Mercurio de 1859, en donde dice que someter el territorio arauco y reducir, creo, a la obediencia a sus bárbaros moradores, sería hacer triunfar la causa de la humanidad, extender el horizonte de nuestro porvenir político y llevar a cabo la más grande obra que hubiésemos podido cometer desde la época de nuestra emancipación. Entonces, este es un poco el discurso que se está cayendo con él. Eso me gusta creer a mí. Esta editorial del Mercurio de Valparaíso, no sé qué tanto se conozca, pero no es el único medio en el cual esta persona se expresó así, de los mapuches, también en su propio plan de ocupación. Y es que tanto Saavedra en la Araucanía como Menéndez en la Patagonia representan un discurso de larga continuidad que, más allá de naturalizar el racismo, justifica el etnocidio, o sea, va mucho más lejos. En el plan de ocupación de la Araucanía, Saavedra se refiere a los mapuches a lo largo de todo el plan como los enemigos, los bárbaros, ocupa ese tipo de calificativos. A quienes era necesario reducir, esa era su palabra. Les cité, creo, aparece, sí, en la parte en la diapositiva sobre las definiciones de patrimonio, había un autor que se llamaba Kaltmeyer, así se escribe, Olaf Kaltmeyer, se dice. Bueno, él tiene un libro que se llama Marichiweu, Sen Mal Werden Wir Siegen, que es como, bueno, Marichiweu significa 10 veces venceremos. Y él escribió Marichiweu y luego escribió 10 veces venceremos en alemán. Ese es como su, o sea, lo tradujo pero al alemán. En ese libro, Kaltmeyer habla un poco que esta idea de reducir, que se menciona en el plan de ocupación, significaba físicamente reducirlos. Y reducirlos es matarlos y ponerlos en un pedacito de tierra mucho más pequeño que en el que estaban. Un poco de eso se trata este libro de Kaltmeyer. Bueno, lamentaba Saavedra incluso el destino de los misioneros que en su labor de propagación del Evangelio se encontraban sometidos a, cito nuevamente a Saavedra, los caprichos y hábitos singulares del salvaje. Según el discurso de entre siglos, el lugar de los indígenas estaba entonces en el pasado, porque estaban como en contra de la modernización, de la industrialización, del extractivismo. Y al mismo tiempo, ese pasado significaba atraso, barbarie, ignorancia. Aquí no estoy inventando, ¿cierto? O sea, se habla de los bárbaros, se habla del pasado, o sea, del pasado como algo que queda añejo, y la ignorancia también hay bastantes citas que estuve revisando de los misioneros capuchinos, en donde hablaban que los indígenas vivían en un estado de ignorancia increíble, porque nunca habían visitado una iglesia, ni habían tenido clases, o sea que no tenían idea como de la batalla para ganar el pan diario. Decían una nie gesehenen Unwissenheit, esa es como una nunca antes vista ignorancia. Esa es la frasecilla de 1913, es esta frase
de Burckhardt y von Reutlingen, sobre los misioneros alemanes, unter den Araucanos, dice como bajo los araucanos, como que están sometidos a los araucanos. También se habla mucho de araucano en vez de mapuche, que también es una denominación que no es propia. Por lo tanto, está eliminando esta forma de autorreconocerse. Finalmente, alimentar un discurso que los criminalizara y que justificara la ocupación militar sobre sus tierras para la instalación de migrantes europeos era bastante conveniente. Sabía que pintarlos como los enemigos. Pero esto es bastante antiguo, ¿cierto? Aquí yo estaba revisando un discurso del siglo XIX y principios del XX, pero vámonos incluso más atrás, el que había referido al principio de esta presentación, a don Pedro de Valdivia. Desde hacía siglos que se alimentaba esta visión que imaginaba a los indígenas como enemigos de este proyecto civilizatorio. En la ya mencionada carta de Pedro de Valdivia, en 1545, declaraba que si los caciques no servían bien a los cristianos, cito, envío ahora a vuestra majestad y al Perú a que me traigan muchos, y que venidos los mataré a todos, que para qué los quiero. Cierro cita. Es este mismo personaje quien goza de monumentos a lo largo de todo el país, de numerosas calles y avenidas, además de una ciudad que lleva su nombre, que es la ciudad donde yo vivo, justamente, y en donde su busto encontró uno de sus destinos más sorprendentes. Al igual que el caso de Menéndez y de muchos otros militares o conquistadores a lo largo del país, el busto de Pedro Valdivia fue sacado de su podio y pintado, aunque esta vez, en vez de ser arrojado a los monumentos a un monumento indígena, fue colgado del puente que además lleva su nombre. O sea, está Pedro de Valdivia colgando del puente Pedro de Valdivia en Valdivia. Y creo que la foto no es muy buena resolución. Bueno, yo todas las tomé prestadas de diarios. Entonces, claro, no tengo como la fuente así original, pero fue publicada así, tal cual. Pese a que no sea la mejor foto, yo encuentro que es la mejor foto, o sea, no es, pero es. Bueno, en el caso de Temuco, más allá de una mera destrucción del monumento, Pedro de Valdivia fue decapitado y colgado de las manos de Caupolicán, que es la foto que está aquí a la izquierda, líder de resistencia mapuche contra los españoles. Estaríamos pensando entonces en un fenómeno que no encuentra una única explicación. Ciertamente, la efervescencia colectiva de una protesta multitudinaria contiene la fuerza suficiente para que un grupo actúe de manera conjunta y lleve a cabo estas acciones que probablemente, si no estuviesen todos juntos, no lo harían. Pero esto no significa que la destrucción de monumentos no posea un trasfondo reflexivo o crítico. Porque cuando se revisa la historia, cuando empezamos a hacer estas miradas retrospectivas, lo hacemos con un ánimo analítico, no con un ánimo, no como para encontrar una trayectoria súper feliz y decir, por eso es que somos tan exitosos, sino que tratamos de ir para atrás para decir, oye, ¿por qué estamos tan enojados, básicamente? O sea, ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos tan indignados? O no sé, me imagino que cuando Chile llevó este iceberg a la Expo Venecia, creo que fue en el 91, para tratar de mostrarse como un país blanco, como que tenía hielo. Me imagino que ahí también debe haber gente que pensó así como, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Así como, ¿de dónde viene esta representación, esta idea de que nosotros somos algo que no somos? Entonces ahí empiezan, cuando aparecen objetos que nos tratan de simbolizar algo y no nos sentimos muy llamados con eso, empiezan las opiniones diversas y bueno, y algunos los destruyen. Clamando por la recuperación de los espacios públicos y la resignificación de los lugares de la memoria, es que monumentos venidos desde la historia de cariz oficialista, o sea, es decir, esta historia que se cuenta desde un nivel centralista,
que cuenta hechos de militares o cambios de gobierno, que no ve lo marginal y que obviamente se cuenta desde arriba, y que la cuentan solo historiadores y solo a través de fuentes oficiales, o sea, tampoco están pensando en otro tipo de fuentes. Esta historia, ¿cierto? Me refiero a esa de caribe oficialista, no sobrevive muy bien con el estallido social, no se lleva bien con el estallido social. Obviamente, en procesos de cambio como este, se buscan otras versiones, se buscan otras voces y otras formas también de hacer las cosas. Pasa también que las personas que empezaron a analizar la propia historia descubrieron que la discriminación es histórica, ¿cierto? Es muy antigua. También tuvieron bastante evidencia para condenar los crímenes hacia los pueblos indígenas, y también se pregunta por el origen de la desigualdad. Realmente lo que estamos haciendo es preguntándonos por eso. Normalmente en Chile se piensa que la desigualdad comienza con el neoliberalismo, pero es mucho más antigua. Entonces ahí, cuando nos damos cuenta que es algo de siglos, nos preocupamos un poco. Bueno, no es extraño entonces encontrarnos con monumentos relacionados a la instalación de migrantes en el sur de Chile, en un periodo que, si se considera un proceso a largo plazo, se yuxtapone a la ocupación de la Araucanía. O sea, pasa también mucho en Chile que estos dos procesos, el de ocupación de la Araucanía por un lado y el de arribo de migrantes europeos, se suele separar, pese a que fueron básicamente en los mismos años y formaron parte del mismo proceso de fortalecimiento del Estado-Nación chileno. Se suelen separar porque uno es un tema militar y el otro es un tema de migración o de colonización, que se llamaba en ese entonces. Pero también es una manera de eliminar cualquier hecho cuestionable de los procesos de migración, también para no vincularlo con hechos básicamente militares, ¿cierto? O de guerra. Pero pasa que también la gente se da cuenta que sí formó parte de un mismo plan. O sea, en 1845 se crea la ley de colonización en Chile. Al año siguiente comienzan a llegar los primeros alemanes a Río Bueno, eso queda muy cerca de acá de Valdivia. Y en 1852 se crea la provincia de Arauco, por ejemplo, para que así el país tenga una figura legal para penetrar en el territorio. Lo que anteriormente era territorio indígena, entonces pasa a ser territorio de colonización. Entonces, son procedimientos que forman parte de un mismo plan. Y la gente está súper cansada de que la subestimen también y que piensen que no van a atar cabos. Eso es lo que pasa también. Lo que sucede es que a través de estatuas a agentes de colonización o intelectuales que apoyaron al poder central de entonces, además de esconder la violencia del proceso de ocupación de tierras indígenas, se glorifica día a día en los espacios públicos un discurso que propone la llegada de la racionalidad europea, o sea, de la industrialización, ¿cierto? De la diversificación en las ciudades, como hito fundacional de las ciudades del sur, como si antes no hubiese existido nada aquí, o nada relevante. Y acá, esto que se me había colado antes, es un extracto que saqué de la revista En Viaje de Ferrocarriles del Estado. Esta revista no tenía ningún ánimo oficialista ni nada, era de una empresa estatal, pero de una empresa estatal que pasó por muchos tipos de gobierno. Entonces, más que nada está respondiendo un poco al conservadurismo de la época, digámoslo así, de 1933 en ese entonces. Aquí hablan de Valdivia como una ciudad europea. O sea, eso era como lo positivo de Valdivia, lo atractivo de Valdivia era eso. Valdivia da al visitante la sensación de una ciudad extranjera, dice, tanto por su edificación moderna y de buen estilo, cuanto por la tonalidad pintoresca que le da el río a cuyas orillas se halla ubicada.
era como lo positivo de Valdivia, y se está hablando del potencial del desarrollo de turismo. Y esta otra es sobre la ciudad de Osorno, que la llamaban la Suiza chilena. Ese era el nombre de Osorno. Osorno está muy cerca de Valdivia, son ciudades vecinas. Esto lo muestro un poco para que se entienda este discurso un poco de larga data. Ya estamos en el siglo XX aquí, ya no estamos en el XIX, estamos en el XX, pero claro, principios, ¿cierto? En 1933, 34. Sobre Osorno se decía, acá en la parte inferior izquierda, dice: Osorno es una ciudad moderna, dotada de toda clase de servicios y en constante progreso. Su importancia empieza el año 1845, cuando llegaron los primeros colonos alemanes, que con actividad y esfuerzo han hecho de Osorno una de las ciudades más ricas y comerciales de Chile. O sea, su importancia empieza ahí. Me pareciera que empezar ahí y antes de verdad no tenía ningún provecho. Ese es el problema, que si no había un provecho económico, no era relevante. Si no se trataba de imitar Europa, entonces pareciera que no era relevante. Uno de los monumentos destruidos fue el de Vicente Pérez Rosales. Vicente Pérez Rosales fue un agente de colonización para la ola migratoria desde Alemania hasta la provincia de Valdivia en 1850, por ahí, por esos años, quien además se encargó de escribir crónicas del proceso a su cargo. Expresaba en una de ellas, que ahí lo transcribí igual: el colono, además, es chileno, tan pronto como declara bajo juramento y ante la autoridad competente que renuncia a su primitiva patria y quiere serlo. Goza durante 20 años de la exención de pagos de diezmos, alcabala y patentes, interna y sin embarazos aduaneros sus máquinas, y los efectos que conduce para su uso. Y es admitido con preferencia a todos los hijos del país en los trabajos de interés público que se siguen en la colonia. Bueno, y pensábamos que la desigualdad era hija predilecta del modelo neoliberal, ahí no. Y pensábamos incluso que la meritocracia existía o que existió en algún momento, tampoco. No solo en Valdivia, sino que en todo el sur de Chile, la figura del alemán ha sido históricamente relacionada con la instalación de la industria, con el conocimiento científico y el amor al trabajo, gozando hasta hoy en día de un prestigio casi incuestionable. Desde que fue inculcado, este discurso no ha sido suficientemente relativizado en instancias ajenas a la academia. Obviamente en la academia esto sí se ha discutido, pero no ha salido mucho. O sea, no ha salido tanto, y en el discurso más común, en sentido común, sigue reproduciéndose este ideario. Prueba de ello es el enaltecimiento y la protección de la cual goza el patrimonio cultural vinculado a la presencia alemana, las casonas, por ejemplo, pese a que tampoco están completamente protegidas. Estos mecanismos además naturalizan la actual posición de privilegio de su descendencia dentro de una estructura altamente desigual. Si Chile no fuera tan desigual, tal vez no sería tan notorio, pero como lo es, por eso es que indigna. Es así como el discurso de entonces difícilmente convive de manera armónica con una multitud que, a pesar de saberse trabajadora y valiosa, nunca ha gozado los privilegios del así llamado progreso, ni ha sido puesta en valor como lo han sido sus patrones, jefes o gobernantes. Y que de ser puesto en valor, la clase trabajadora, cuando es puesta en valor, lo es por haber movido los engranajes de una máquina que nunca le perteneció. Yo no sé si en México pasa, pero acá al menos en el sur de Sudamérica existen muchos pueblos por los que ya no pasa el tren. Es como la nostalgia del tren que antes trajo tanto empleo, ¿cierto? Todo el mundo tiene un tío que fue maquinista o que trabajó en las vías. Y es un poco el tratar de encajar dentro de esta historia que los invisibiliza. Entonces la manera de visibilizarse es a través del oficio. Por ejemplo,
esta foto que encontré de unos trabajadores de Miyaguyin, eso es las cercanías de Mafil. Aquí tengo una frase que es del secretario de la Sociedad de Fomento Fabril. En un anuario, una suerte de anuario que él escribió, usó un informe que se llamaba Las Industrias de Valdivia. Él decía: por todas partes la emulación despertó las energías de los antiguos pobladores, confirmando la saludable influencia que siempre ejerce la inmigración extranjera en las aglomeraciones humanas que vegetan en la inercia. Ahí también está como para comprobar, o sea, esto parece insuficiente, pero créanme que está lleno de este tipo de discurso en el que se enaltece este ánimo o este temple trabajador del alemán que gracias a él existe el progreso, y la población chilena o indígena era categorizada o caracterizada como no muy interesada por el trabajo, o que vegetaba en la inercia, como decía ahí. No me acuerdo cuál de los agentes de colonización decía que Valdivia llevaba una vida lánguida y miserable, ese tipo de caracterizaciones hacían. Se preguntaba Camilo Enríquez es el fundador de la prensa periódica en Chile. Se preguntaba él en 1812, cuyo monumento fue destruido en el mismo contexto que el de Pérez Rosales, ¿de dónde salieron los héroes sino de las naciones agricultoras y laboriosas? Demostrando su profunda admiración hacia las naciones que él entendía como de población trabajadora, y posicionándose también a favor de la migración europea al país. Esto fue mucho antes incluso de la ley de colonización. Él también expresaba que todo lo que empobrece al pueblo, lo que contribuye a que pase una vida incómoda, lo que de cualquier modo se opone a los adelantamientos de la agricultura, de la industria, del comercio, debe extirparse para siempre. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que se opone a los adelantamientos? Ahí claramente entendemos que lo que se opone a los adelantamientos era el reclamo de autonomía del pueblo mapuche, ¿cierto? El vivir como querían vivir y no desde un sistema extractivista. Entonces, claramente, lo que se opone ahí lo podemos identificar como todo el universo indígena. ¿Y qué es lo que pasa con esto? La noción de patrimonio que reclama la penalización por el daño de estos monumentos es, en primer lugar, profundamente tradicionalista. ¿Y qué es el tradicionalismo? Es la idea o la creencia de que existe una coincidencia ontológica entre realidad y representación. ¿Qué es una coincidencia ontológica? ¿O qué es la ontología? Yo no sé si tengo que... Lo voy a explicar muy así, quizá un poco burdo, pero pensemos, por ejemplo, que no sé si se ve, que esto soy yo, esto que estoy mostrando aquí soy yo, es una representación de mí. ¿Coincide conmigo? No, ya. Entonces no todas las representaciones coinciden con la realidad. La realidad, o sea, coincidencia ontológica quiere decir que lo que se está planteando es, digamos, la ontología es sobre el ser. Entonces, que la realidad y la representación coinciden, que es lo mismo, pero no. Normalmente no coincide, no es lo mismo. Acá yo doy un ejemplo muy tonto, la verdad. Obviamente que esto no soy yo, pero bueno, depende del punto de vista, pero no. Ahora lo que pasa es que el tradicionalismo plantea que los símbolos con los cuales se ha representado a una cultura o a una sociedad sí coinciden con lo que es esa cultura o esa sociedad. Entonces, cuando se quiere penalizar esto, se está en primer lugar apelando a esta noción de que ¿por qué destruyes lo que eres tú? ¿O por qué destruyes tu propia historia? ¿Por qué
¿por qué no existe un arraigo frente a ese tipo de monumentos? Entonces, partiendo está desde esa visión que no está identificando el patrimonio como un proceso, por ejemplo. García Canclini también habla del tradicionalismo patrimonialista. El tradicionalismo patrimonialista sería esta orientación que se puede transformar después en una política pública, que plantea que el patrimonio debe ser protegido, y debe ser protegido como sin ninguna modificación, como si fuese una especie de fósil, como un patrimonio óseo, digámoslo así, como si fuese realmente un hueso que no puede ser cambiado, que no puede ser reinterpretado y que ni siquiera puede ser utilizado. Y ahí también nos encontramos con muchos conflictos, a veces no en el sentido de que lo destruyan, sino, por ejemplo, una iglesia que necesita ser restaurada para que la puedan usar, no sé, y a veces hay que pasar por una serie de procesos para que esa restauración no le reste el valor patrimonial. Entonces ahí las fronteras son muy laxas y obviamente nadie quiere perder un nombramiento de la UNESCO, por ejemplo, si algo se nombra Patrimonio de la Humanidad y sucede que después pintaron la pared y ya no es Patrimonio de la Humanidad, no es conveniente tampoco, pero son temas muy complejos que hay que discutir y que no son tan simples como que el patrimonio es valioso y punto. No es tan simple como eso. Pasa entonces que el tradicionalismo está poniendo un poquito, así está como poniendo bajo la alfombra todo el proceso de patrimonialización, como que no existió. Esto siempre fue valioso y es lo que eres y punto. Bueno, hoy en día, y desde esta perspectiva conservadora, el pasado se ha entendido como un reservorio de tradición y de valores fundacionales de la nación. Si hace un par de siglos se pensaba que el lugar de los indígenas era el pasado y con ello se referían a que debían ser eliminados, o sea, reducirlos, acordémonos. Hoy en día el discurso tradicionalista los ubica igualmente en un tiempo pretérito, no que estén negando de que existe, sino en el sentido que su universo cultural es entendido como ancestral, y por eso es valioso, ancestral, y muchas veces hasta exótico. O sea, es valioso mientras sea atractivo, mientras no demande derechos, mientras no incomode. Esto finalmente dulcifica su figura e invisibiliza su presencia y problemáticas actuales. Y en Chile todavía se habla de los negritos, de los mapuchitos, y con hitos, ¿sí? En todo. Los que se portan bien, ¿cierto? Los que trabajan. Al mismo tiempo, ese pasado sería aquel espacio temporal que dio vida a la plenitud económica ofrecida por las industrias, el ferrocarril, esta nostalgia que yo les comentaba de los pueblos en donde ya no pasa el tren. Elementos que hoy en día despiertan una nostalgia generalizada. Aquí traje una foto de Rodolfo Knittel, que era un fotógrafo de acá del sur de Chile, a la cervecería Repke, que ya no existe, que fue, ¿cierto?, fagocitada por una cervecería más grande. Y un viajero que vino para acá, José Alfonso, en un libro que se llama Un viaje a Valdivia, de 1900, cuando se encuentra con las fábricas, dice: ahí, pensábamos, los grandes templos de la civilización. Esa era la fábrica para él, los templos de la civilización. Entonces este tipo de nostalgia también se reproduce, digamos, se reproduce hasta el día de hoy. Incluso en estos trabajos de rescate patrimonial que ponen en valor los oficios, por ejemplo, la historia un poco más desde abajo, también para darle estructura, a veces se olvidan un poco de todas las nociones, de todos los valores que están encerrados en esta definición de patrimonio. En este sentido, la noción monumental de patrimonio está directamente ligada a una vocación nacionalista de la historia.
Se llega incluso a pensar que la vandalización o el daño de este tipo de inmueble responde a una falta de educación o únicamente a un impulso destructivo, sin siquiera cuestionar el poder de representatividad de los símbolos que fueron escogidos como patrimonio. Y esto debido a que el patrimonio cultural es de antemano presentado como un asunto elevado, lo que decía al principio, que se ve como algo inalcanzable, algo que no entiende todo el mundo. Y como de una natural relevancia, como si fuese una especie de alta cultura que se hereda simplemente. Entonces aquí traje un extracto de una entrevista que le hicieron a la directora, bueno, exdirectora del Consejo, o sea, del Centro Nacional de Conservación y Restauración, Magdalena Krebs es su nombre, que justamente es hija de un historiador que fue premio nacional, migrante, también descendiente de migrantes alemanes. Ella hablaba de que existe un desapego de los chilenos hacia su patrimonio. Este tipo de discurso era muy fácil de encontrar en los 90 y principios del 2000. Se hablaba mucho como de que a la gente no le interesaba. ¿Y cómo es que la presentan en el Mercurio? Dice Magdalena Krebs, hija del historiador chileno Ricardo Krebs, lleva el patrimonio en la sangre. Si es que se puede hacer una figura con el hecho de que heredó de su padre el valorar y cuidar nuestro pasado. Es algo que se hereda casi. Entonces, en estos diarios de circulación nacional se estaba difundiendo este tipo de discursos, se estaban naturalizando. Sin embargo, y aquí estoy citando, el cuerpo político, nos recuerda a Latour, es grueso con objetos, y la gente se reúne alrededor de estos, no porque sus significados sean fijos, sino porque sus significados preocupan y dividen a los usuarios. La discusión, por lo tanto, queda abierta y las calles están dispuestas a participar. Esta es la foto que aparece en el segundo afiche, ¿cierto? No me referí mucho a Santiago, perdón, pero creo que el sur también merece ahí su oportunidad, y de Santiago hay mucha gente que puede comentar y muchas noticias. Entonces, ¿el pasado no está pisado? Es una pregunta, o ¿cómo podemos definirlo entonces? O conversemos, no sé. Estoy dispuesta ahí a que me pregunten muchas cosas o a que simplemente conversemos. Ay, no sé cómo sigue esto, Eva. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, la verdad que súper enriquecedor, es un tema muy apasionante. Surgen muchas preguntas, muchas reflexiones, ¿no?, al respecto de lo que nos has estado compartiendo. En primera instancia, abrimos, ¿no?, como este momento a las preguntas, a las reflexiones, justamente al diálogo, ¿no?, como vos lo estás planteando. Pueden abrir perfectamente sus micrófonos o poner una pregunta o una reflexión en el chat para que lo sigamos dialogando. ¿Dejo de compartir? Sí, mejor, ¿no? ¿Para que nos veamos? Ya. Sí, gracias. Vale. Entonces abrimos como este tiempo de preguntas. Oye, tengo una pregunta, pero es nada que ver a ustedes. ¿Hace calor? Muchísimo. Qué rico. Claro, ya están en el opuesto, ¿no? Sí, sí, o sea, es otoño, pero el otoño ya, sí. El otoño ya es invierno. Claro, sí, sí, sí. Además, se siente como es fuertísimo el frío, bueno, en Argentina también, ¿no? Está como muy, muy marcado. Sí, así es. A ver, tenemos un comentario en el chat de Paulina Latapí. Gracias, yo sí quiero los comentarios de Santiago, muy pertinentes para ambos espacios.
No sé si quieras comentar un poquito o damos la palabra a Dante Romero y luego hacemos ampliamos un poco los detalles sobre esto de Santiago. ¿Te parece? Bueno, o sea, igual de Santiago no tengo como algo tan acucioso con citas de Baquedano, por ejemplo, pero sí podemos conversar un poco. Muy bien. Eh, Sí, Dante, adelante, gracias. Parece que no escucho. Tenés Ah, el micrófono apagado. ya. Ah, ok. Si querés mientras ir comentando entonces, Daniela, sobre lo de Santiago. Sí, bueno, la foto que apareció ahí, que recorrió gran parte, espero que del mundo, pero al menos acá en Chile se compartió de manera inmediata, ¿cierto?, por las redes sociales. Esa foto tengo entendido que fue del primer día, del 18, y si es que no fue el 18, fue así el 19 de octubre. Ese monumento que estuvo ahí es el del general Baquedano. Está en la plaza que se llamaba Plaza Italia, que ahora fue rebautizada como Plaza de la Dignidad, no de manera oficial todavía, es así, pero en el lenguaje hablado al menos sí. Bueno, ha sufrido muchísimos cambios ahí, yo creo que hay otro paper que hay que hacer, tal vez ya se hizo, porque esto que apareció aquí, o sea, que lo mostré acá, fue de cuando se trepó finalmente, o sea, en una manifestación la treparon, ¿cierto? Estaban con distintas banderas, estaba la bandera chilena, la bandera mapuche y de otras reivindicaciones. Eh, y aquí lo que pasó después, más adelante, es que se retiró también a Baquedano. O sea, no solamente fue que lo hayan trepado, ¿cierto? Sino que lo retiraron también de su podio. Luego el gobierno de ese entonces, que era el anterior a este, lo cercó, puso una reja, lo trataron de proteger de alguna manera y en las redes sociales en Chile, que bueno, Chile es adicto a Twitter, yo creo que la 90% de la población es adicta a Twitter, y publicaron una serie de alternativas al monumento de Baquedano. Y ahí también, bueno, en parte también era broma, porque había muchas alternativas que eran, por ejemplo, el pato de hule, no sé si fue el pato de hule para allá, a México, eh, aparecían, no sé, el, el matapaco, que se llama el matapaco, es el perro negro que estaba en todas las manifestaciones y que protegía a, a la gente que estaba protestando. Pero claro, es un tema que todavía está ahí en disputa. Yo no sé cómo está ahora, no he ido a Santiago hace hartos meses, y desde que llegué a Chile, de hecho, que no he ido a Santiago. No sé cómo estará ese monumento, pero creo que por ahora es un cuadrado, básicamente, en donde no hay nada. Porque siempre que estaba Baquedano ahí, lo sacan. Entonces, eh, no sobreviven hoy en día los monumentos a militares en ninguna parte de Chile, pareciera. El gobierno anterior lo restauró, pero nunca se decidió qué hacer con él. Sí, gracias, Valeria. Sí, es que, claro, si lo vuelven a poner y quitan la reja, no sé, está ahí en la disputa porque siempre que lo volvían a poner, lo volvían a sacar y así. Gracias, Daniela. Ya se puede prender el micrófono, nos comenta Dante, para la pregunta. Y tenemos otra pregunta más en el chat. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias, Daniela, por la ponencia. Creo que es bastante ilustrativo y abre un poco el panorama para también ver qué discusión se está haciendo en otras latitudes. Hay dos preguntas. La primera es muy concisa respecto a una de las fuentes primarias que presentaste de un periódico, hasta donde recuerdo, no sé si más bien era un testimonio
de otro lado, pero se refería al concepto o término de reducir. No sé si en este caso también podría interpretarse más que hacia a un exterminio étnico de una violencia completamente frontal, sino al término de reducir, relacionado con las reducciones coloniales o virreinales, o bueno, de los diferentes virreinatos de los dominios españoles, que también se hablaba pues de congregar a los pueblos indígenas. Esto obviamente pues con sus consecuencias de cierta manera quitar sus propias definiciones de territorialidad, pero tal vez podría ser una herencia que sobrevivió hasta el siglo XIX, el hablar de reducir como término de congregar. La otra pregunta también va un poquito sobre cómo se han dado los estudios respecto al periodo colonial en Chile. Por lo menos aquí en México, desde los estudios históricos, pues han adquirido mayor complejidad, también un poquito afrontando esta interpretación de un criterio de discriminación o de un racismo que parece ser que pertenece más al periodo ilustrado y a los modelos anglosajones, donde a través de la pigmentación o de la racialidad se discriminara a la población, cuando por lo menos lo que han dado de resultado los estudios novohispanos en México es que algunas categorías como la calidad y la condición involucraban otro tipo de criterios que no se concentraba únicamente a la raza, a veces siendo más importante la religiosidad o la religión, si eras católico, si eras musulmán o judío. Entonces, preguntar un poquito, porque creo que muchas veces eh, esta acción de tumbar monumentos o tumbar estatuas se dirige mucho hacia las figuras del colonialismo español y pues de los dominios españoles, pero creo que a veces no se advierte también la complejidad y se trasladan otros modelos interpretativos de cómo fueron las sociedades coloniales, por ejemplo, de la India o de los países anglosajones. Bueno, gracias Dante por las preguntas. El primero, el término reducir, que bueno, Cornelio Saavedra, que era el que escribió este primer plan de ocupación de la Araucanía, hablaba de reducir a los mapuches. Y claro, luego yo les mencioné que hay un autor alemán que habla que este reducir se refiere a reducir en el sentido de exterminar. No solamente en el sentido de reducir a un pedazo de tierra más pequeño. Este término justamente se hereda, o sea, es de larga data, porque las reducciones jesuíticas, por ejemplo, también eran reducciones. Acá en Chile también hubo misioneros jesuitas. Entonces, tiene que ver con congregar, pero tiene que ver también con congregar de alguna manera, homogenizando, ¿cierto? Como tratando de eliminar ciertas diferencias y de esa manera también se está reduciendo en el otro sentido. Si bien es cierto, no necesariamente de eliminar. Aquí yo no sé, bueno, Cornelio Saavedra yo creo que se estaba refiriendo a reducirlos también en cantidad. Yo acá no mostré todo lo que logré recabar, pero por ejemplo en el censo, en uno de los censos que estuve revisando, revisé como de 1850 hasta 1910 por ahí. En uno de esos censos hablaban de que la población indígena se había reducido, y ahí sí se referían a que ya había menos, y si había menos, obviamente, se refiere a que fueron exterminados o que fueron mezclándose también, mezclándose con los chilenos o los alemanes en ese entonces. Entonces sí, se está hablando de congregar, pero también de exterminio. Y los estudios del periodo colonial, ahí no sé si te estás refiriendo a colonial de los españoles o colonial de lo que siguió. Sí, respecto al dominio español previo a las independencias de los diferentes virreinatos en América. Bueno, ahí también hay como un cambio de rol o de representación. Por ejemplo,
en el periodo colonial, o sea, cuando el país quería liberarse de los españoles, por ejemplo, el mapuche ahí era el aliado, ¿no? Era el guerrero, ¿cierto? Era el que ayudaba a la independencia. Entonces, existe también una diferencia, es algo que no fue siempre igual, digamos. No siempre se estaba tratando de pensar en los enemigos. Y ahí nos estamos metiendo como un poco en otro universo. Cuando yo hablo de colonialismo, por ejemplo, en Valdivia o en Osorno, yo me refiero al colonialismo más que nada de lo alemán acá. Si bien es cierto, eso no fue una colonización, porque nunca pertenecimos a Alemania de ninguna manera, tampoco tenía un ánimo colonialista Alemania en ese entonces, al menos para Chile. Se habla de colonización también porque se quería como instaurar esta idea de que el sur estaba desocupado, de que no había nada, ¿cierto? Que no existía, básicamente. Entonces, por eso se habla de colonización en el siglo XIX, pero no fue una colonización, ¿cierto? Fue migración. Y ahí los estudios del periodo colonial español, ahí yo creo que es otro universo. De todas maneras, sí existía también otro tipo de mediación. Por ejemplo, en ese periodo existía otra forma incluso de relacionarse entre chilenos, indígenas, y ahí yo no entro mucho, la verdad. No sé si te puedo contestar muy bien, pero así desde lo que sí sé, yo comprendo que sí existe también como un rechazo o una no identificación o una crisis de representación con ese tipo de monumentos también, con ese tipo de discurso que están ahí detrás del monumento. Y bueno, está lleno en realidad de estudios así del periodo colonial. Existían también otras categorías, ¿cierto? Aquí también las categorías eran muy tributarias, como más que nada las personas importaban por su tributo, digamos, como por los impuestos que pagaban. Entonces, uno estaba definido en torno a eso, como ya eres esclavo, no eres esclavo, eres esto otro, pero ahí ya hay otros estudios. Ahí les puedo recomendar a alguien, de hecho, se llama Sara Albies. Lo voy a escribir acá. Gracias. Hay una pregunta de Luis Fernando García en el chat que dice: muchas gracias a la doctora Daniela. ¿Cómo se relaciona el sistema educativo en sus diferentes niveles con las nociones de patrimonio cultural e histórico y el desapego de las infancias y juventudes al respecto? ¿Qué tendencias pedagógicas existen actualmente para ellas, ellos, ellas? Esa es otra pregunta. Tendencias pedagógicas como hacia, a ver, creo que lo vi acá. Sí. Hola, hola. Ah, sí, aquí está. ¿Cómo se relaciona el sistema educativo en sus diferentes niveles con las nociones de patrimonio? Uy, perdón, mi gato. En general, el Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Gracias por la atención, que estoy atento. Ya, bueno, ya. En general pasa mucho que cuando estamos en un ambiente que no es el académico, como por ejemplo el escolar, cuando se difunde este tipo de conocimiento, como el de patrimonio, se trata más que nada de una alfabetización. ¿Se entiende? Como si las personas, o sea, se parte de la base que las personas necesitan primero adquirir nociones, conceptos, entonces recién a partir de eso se puede problematizar o se pueden hablar de casos específicos.
Entonces, cuando estamos hablando del sistema educativo escolar, porque aquí preguntan distintos niveles, se cae a veces en ese tipo de divulgación que parte de el modelo del déficit, que se llama, que pensar que el público es el receptor solamente y no es el que puede generar conocimiento o que participa de la generación de saberes. Entonces, claro, en los colegios, por ejemplo, o sea, en colegios le llamo acá a la enseñanza básica o media, creo que allá se llama primaria y secundaria. Correcto. Existen, por ejemplo, proyectos de educación patrimonial. Eso sí existe. Que son iniciativas en realidad muy particulares, o sea, son básicamente antropólogos jóvenes que quieren trabajar y presentan este tipo de proyectos a los ayuntamientos, a las municipalidades, y dicen como ya, voy a hacer este taller dedicado a, no sé, a estudiantes de preparatoria o primaria o secundaria, y ay, espérense, mi gata se está portando mal. Salga de aquí. Ya, y ahora sí, perdón. Entonces, a veces se orienta mucho en eso, como en tratar de llenar un déficit, como que el patrimonio es un contenido, se entiende mucho como el contenido que hay que enseñar. Entonces, en este tipo de nivel, como más escolar, no se está, creo yo, cuestionando mucho el proceso, como el procedimiento. ¿Y qué tendencias pedagógicas existen actualmente? Ahí yo lo único que puedo comentar un poco es la tendencia desde la comunicación de la ciencia, que es donde estoy trabajando ahora, pero pedagógica, ahí no me atrevería a decir nada, porque yo no trabajo en las escuelas, por ejemplo, no sé qué tipo de trabajos están haciendo y tampoco sé si el concepto de patrimonio está tan integrado a los planes del ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Yo creo que no. Yo creo que no está integrado todavía y se ve como un asunto que le interesa solamente a los trabajadores en cultura, todavía. ¿Y cuál era lo otro? El desapego. Desapego a las infancias. Sí, hablaba la maestra que los alumnos, bueno, los jóvenes tenían un desapego, ¿no? Y en ese sentido, pues el tipo de manifestaciones que sean ahora en el espacio público, en la calle, contra estos monumentos emblemas de la historia y la memoria del pueblo chileno. Bueno, esta idea de, bueno, no sé si se refiere al mismo desapego que mostré ahí en la presentación, pero cuando se hablaba, o sea, cuando se habla de desapego, acá al menos se está partiendo de la base de que no existe un vínculo significativo de la población con los símbolos, digo, con el patrimonio por el que debería sentirse representada. Pero este desapego muchas veces se evalúa o se califica como algo negativo. Claro, yo creo que no tiene en realidad nada de positivo el sentirse tan desconectado, también es triste, digamos, estar tan desconectado, pero más allá de eso, al menos desde la academia, cuando se encuentra con este tipo de fenómenos, lo que se hace es tratar de entender por qué existe ese desapego. Pero en el discurso que se difunde con más facilidad, más rápido también, ¿cierto? En los periódicos, qué sé yo, que no tienen que pasar por la evaluación de pares ciegos durante 10 meses, sino que salen de un día para otro. Se reproduce este tipo de discurso con mucha facilidad, entonces la gente se convence de que tiene que ser alfabetizada con ciertos temas. No sé si respondí la pregunta o la enredé. Gracias, Daniela.
Acá, bueno, compañeros de la facultad del área de cinematografía UAC están compartiendo justamente en el chat una película que hicieron en noviembre del 2019 en Santiago, que se llama Mañana el Fuego. Creo que está interesante para revisar. Buenísimo, Sí. gracias. No sé si hay más preguntas, comentarios. Acá tenemos Hola, si me permite nada más comentar Sí. algo más para la doctora Daniela. Me parece muy interesante los puntos que plantean, atención al panorama que nos han mostrado y, bueno, particularmente a las preguntas que le he planteado, justo porque, digo, en contraste con la experiencia mexicana, pues creo que también nos encontramos en un momento de mucha reinterpretación, resignificación de estos símbolos del nacionalismo mexicano, entendido así como un proceso, y justo en un contexto donde se habla, y por lo menos se habla de este momento histórico de los 500 años, ¿no? Por ejemplo. Y pues en ese sentido, pues llenar de nuevos contenidos, con nuevas reinterpretaciones sobre este momento histórico, por ejemplo, pues libros, textos básicos en el sistema educativo, muchos foros internacionales, muchos foros nacionales, regionales de divulgación, pues que justo también están llegando a públicos jóvenes que justo están en este proceso de reinterpretación de este tipo de patrimonio histórico, pero también arqueológico, incluso hasta museístico, ¿no? Entendiendo de manera diferente lo que está ahí dentro de los museos, por ejemplo, hablando en términos históricos, arqueológicos, culturales. Y bueno, yo mencionaba sobre pues, qué tendencias pedagógicas, también en ese sentido de que, pues bueno, cuáles son, digamos, los nuevos contenidos, las herramientas que tienen las infancias y las juventudes para justo reinterpretar eso que, pues, sectores conservadores, un sistema educativo tan monocultural, digamos, en Chile puede seguir persistiendo y de alguna manera invisibilizando, ¿no? Por ejemplo, la cuestión étnica, el genocidio que se suscitó y a la fecha, incluso, pues, en términos de lo que se ha considerado actualmente en el ámbito de las relaciones étnicas como terrorismo, ¿no? Entonces, pues todo esto es muy, muy interesante y gracias por la oportunidad que nos das de conocer un tanto más sobre la experiencia en Chile. Gracias, Luis Fernando. Bueno, también ahí, aparte de, por ejemplo, estos talleres de educación patrimonial que yo sé que existen, porque bueno, hay muchos colegas míos haciéndolos, se están implementando, también es una manera un poco de contrarrestar estas visiones tan oficialistas. Obviamente, cuando se trata de enseñar sobre los tipos de patrimonio que hay, también ayuda a que un público escolar se dé cuenta que toda su vida ha estado rodeado de patrimonio, que lo que le han enseñado en su casa también es valioso, ¿cierto? Que un plato de comida puede decir mucho también de la historia, de su historia o de la memoria de su localidad. Entonces claro, hay como iniciativas. Hay también iniciativas incluso desde el propio Estado. El Estado tiene también programas culturales, no solamente, o sea, el Ministerio, por ejemplo, no solamente entrega dinero, financia a gente que quiere hacer iniciativas de patrimonio, sino que además tiene programas y uno de ellos, por ejemplo, es Tesoros Humanos Vivos, es este que les mencioné que es de la UNESCO, pero que se ejecuta en Chile. Y ya como para difundir contenidos, por ejemplo, en Chile es más o menos nueva esta idea de instaurar
centros de comunicación del conocimiento o de la ciencia, pero existen otras iniciativas de divulgación más antiguas, como por ejemplo el proyecto asociativo regional Explora, se llama. Es un programa que parte de la Agencia de Ciencia y Tecnología, la ANIT, la Agencia Nacional de Investigación. Bueno, ya no me acuerdo muy bien, pero es ANIT, y que antes se llamaba CONICIT, como el CONACIT, ¿cierto? Como el CONICET, que como que todos tienen su CONI algo. Ahora este se llama ANIT, acá. Y bueno, depende del Ministerio de las Ciencias, Tecnología, Innovación y Conocimiento e Innovación. Bueno, Explora es como digamos, es como la patita de divulgación de ese ministerio y que funciona desde los años 90, de hecho, en Chile. Entonces, ellos sí trabajan directamente con público escolar y están difundiendo ciencia en el sentido de ciencia de todas las ciencias. O sea, también estamos hablando de ciencias sociales, pese a que tenga una fortaleza más notoria en las ciencias naturales. Entonces, por ahí podría decir yo que sí se está tratando de inculcar otro tipo de contenido, de propiciar otro tipo de reflexiones no tan tradicionalistas o derechamente nacionalistas. Tenemos en el chat 2 comentarios con preguntas. El primero del doctor Alejandro Vázquez, que dice: excelente charla, Daniela, me gustaría nos regalaras algunos comentarios en relación a qué ha pasado con la caída de los monumentos y los modos en los cuales el Estado y la sociedad los han intervenido. ¿Los han restaurado para regresar a su discurso originario o los dejan a libertad de las personas para fundar nuevos hitos y significados? Eso ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, como lamentablemente el 2019 yo no estaba acá, no hice el seguimiento de ir a sacarles fotos todos los días. También el mismo 2019 en Chile, a raíz justamente de la revuelta, hubo mucha represión. Por lo tanto no se podía salir con mucha facilidad, era peligroso, digamos, podían detener y en Chile siempre está bueno, como en casi toda Latinoamérica está el fantasma de la dictadura, entonces pese a que muchas de las generaciones que salieron no la vivieron, se la contaron los papás o qué sé yo, entonces está, digamos, presente. Entonces, no hay, o sea, hay registros, pero tal vez no, siempre eran como un poco así escondidos, ¿cierto? No sé si existe un registro tan sistemático, tal vez sí, y me estoy equivocando, pero como digo, yo no estaba en Chile justo en el momento así álgido, pero sí podía informarme como con lo que salía en los medios, y al menos durante el 2019 iban cambiando todos los días. Como les mencionaba, el de Baquedano, por ejemplo, cambio de color, estaba Baquedano, no estaba Baquedano, ahí existieron intentos de restaurar, al menos ese de Baquedano en Santiago. Los de acá, los que mostré de acá de Valdivia, de la plaza, están vacíos, no hay nada, digamos, quedaron así. Desconozco si hay una iniciativa de restaurarlo. Yo creo que al menos por ahora no es una buena inversión. Yo creo que van a esperarse un poco. Imagínense que nosotros estamos ahora en un proceso de escribir una nueva constitución. Entonces hay unos ánimos muy, en Chile decimos caldeados, así como caliente, como hay gente que está muy emocionada, hay gente que está enojada, y claro, estamos divididos en algunos sentidos, y yo creo que este tipo de restauraciones no es el momento de realizarlas, pese a que se ha intentado al menos en Santiago, acá en el sur que yo sepa no. Y tampoco sé si se va
si se va a hacer un llamado, por ejemplo, o una votación para cambiar los monumentos. Ahí yo estoy atenta también, digamos, pero por ahora están como vacíos. Gracias. También hay un comentario de la doctora María Eugenia Castillejos que dice: se puede plantear con la exposición de la doctora Daniela que la naturaleza de la memoria y el memorial fueron, son y serán privilegio de la racionalidad ilustrada, y que este supuesto ontológico no nos representa ni significa en la contemporaneidad, y que hay que dejar testimonio público, colectivo, justo de este proceso de resignificación del patrimonio y la tradicionalidad. Y eso está creando nuevas maneras de ser como un proceso social, cultural, artístico, político, siempre haciéndose. Sí, sí, o sea, es un comentario más que nada. Claro, esto también, el hecho de que sean destruidos, reemplazados o no reemplazados o repensados, claro, da cuenta de que siempre fue un proceso en el fondo, o sea, siempre lo fue, y como proceso tiene continuidades, discontinuidades, se crean nuevas formas, claro, como dice, hay nuevas maneras de ser. Además está en la calle, o sea, no nos olvidemos que esto no estaban en un museo, estaban en la calle, y como cualquier muro es intervenido, o sea, pueden haber conversaciones incluso ahí mismo. Yo hace años, sí, hace 10 años, cuando hice mis estudios de máster, analicé los discursos que había en los grafitis, acá también en el sur, y de verdad conversan, o sea, se conversan al punto así que en una parte dicen esto, y al frente le contestaron, y así. Un mural, por ejemplo, que habían hecho de el mito de la campana, que, bueno, en casi todas las ciudades con río hay un mito de que hay una campana de oro en el río. Al menos acá existe ese mito. Y que, bueno, es un mito también que involucra a mapuches. Entonces, o sea, en el mural mismo, que era como así bien largo, entonces era como la historia, había mapuches ilustrados, ¿cierto? Así con la campana al hombro, que la tiraban al río. Y así duró como un día, y al otro día apareció un rayado con spray, porque este mural era muy bonito. Este rayado con spray decía: a mí no me dan beca indígena ni tampoco tierras. Eso decía, así como enojado, como ¿por qué están ilustrando a estas personas? Así como ¿qué tipo de homenaje es este? Incluso acá cerca de mi casa también hay un mural mapuche, y dice terroristas arriba, así con spray también. Entonces, claro, o sea, a los murales les pasa eso, entonces a los monumentos que están en la calle también les pasan cosas, y es inevitable. Yo creo que por eso también no se quiere invertir todavía, no se decide todavía qué hacer con eso. También es cierto que son huellas del proceso, y el proceso no ha terminado, entonces no pueden volver a poner algo todavía. Gracias. Bueno, yo tengo como algunas puntas que me gustaría retomar de toda tu exposición. Y un poco pensando en esta crisis de la representación, ¿no? A partir de todo esto que nos has planteado, me parece que retomar lo de la coincidencia ontológica es como fundamental para entender dónde están los quiebres o por dónde hay grietas, ¿no? Para entender qué es lo que justamente está pasando con esta crisis, ¿no? Esto que nos comentabas de la relación entre la realidad y la representación. O sea, ahí está el problema, ¿no? Porque muy pocas veces nos sentimos interpelados, ¿no? Y esto también cuestiona terriblemente el mismo concepto de patrimonio, ¿no? Porque es como luego a partir de los símbolos, de todos los sentidos, ¿no? Que se pone en ese concepto, donde luego se ve trastocado, ¿no? Esto de la realidad y la representación. ¿Qué nos representa a nosotros? Y en ese sentido, un poco por investigaciones personales,
me gustaría que comentaras un poquito si siempre tenemos que pensar el patrimonio desde lo humano, ¿no? ¿Hay alguna otra posibilidad para pensarlo desde otro lugar? Y entonces romper un poco con estos esquemas, ¿no? Que tienen que ver justamente con la realidad humana y su representación, ¿no? Hay otras formas de construir patrimonio, un poquito por ahí, ¿no? Para reflexionar. Formas de construir patrimonio. Desde el humano te refieres como a la... Humano. El hombre. A lo social, ¿no? Como... Sí. Sí, o sea, yo creo que es imposible pensarlo ajeno a lo humano, porque el patrimonio es el resultado, ¿cierto?, de un proceso, es el resultado también de un proceso también de representación. O sea, el patrimonio solo existe mientras sea representado también. O sea, si no es incluso teatralizado, de alguna manera puesto en escena, esta puesta en escena puede ser a través de símbolos, a través de monumentos, museos, escrituras de memoria, y también a veces es como una suerte de puesta en escena de los ritos. Por ejemplo, en las ceremonias de entrega de los premios de Tesoros Humanos Vivos, de este programa que yo les mencionaba, hay un simulacro de ritos. Hay, no sé, la gente va caracterizada por lo que se le está valorando. No sé, habla tal idioma, ay, ahora hablen el idioma, así como tienen el micrófono, hablen su idioma en extinción. O también existe también esta como exposición, como si fuera como una feria también. Estoy diciendo, quizás suena muy burdo, pero también es teatralizado en ese sentido. O sea, tiene que ser expuesto de alguna manera, expuesto, representado. Y por lo tanto está directamente relacionado con lo humano. O sea, nosotras, todos, no vamos a masticar algo en la cabeza mientras no tengamos una representación de eso. Y esa representación es la que le da forma a lo informe, ¿cierto? O sea, cuando uno no tiene formas de algo, no te acuerdas siquiera de esas cosas. O sea, difícilmente uno se va a acordar de lo que es un árbol si nunca ha visto un árbol, por ejemplo. Entonces, claro, cuando representamos algo, tal vez no lo hemos visto, pero o calza con lo que hemos visto, entonces ya hacemos ahí como el match. Y claro, de alguna manera va a aparecer en nuestro esquema mental, lo vamos a reproducir, ¿cierto? Y nos va a representar o no, representar en el sentido de sentir que coincide con nosotros o con nuestra propia historia. ¿Y qué formas de construir patrimonio? Si miramos la representación, no como el producto, sino que como el trabajo, o sea, representar, ¿qué implica? Implica trabajar en archivo, por ejemplo, implica investigar, implica ordenar, implica darle una forma, una narrativa también a las cosas. Entonces, el trabajo de representación, a mi juicio, también es un trabajo de construcción de patrimonio. Y este trabajo de representación se puede hacer desde distintos frentes. Obviamente el oficialista es el que tiene como el mayor poder para difundir esa representación, para ponerla en la calle, por ejemplo, con monumentos.
pero también existen otras formas. Existen formas desde el arte, desde lo que se conoce como cultura popular. También estoy un poco en conflicto con esa denominación, porque hay que ponerle un apellido, cultura popular. Así como, no es la otra, es como popular. Entonces, también me un poco que, digo, ya, ¿por qué hay que ponerle apellido a todo? Es como literatura de mujeres, es cultura popular. Así como, es distinto a lo central. Pero bueno, existen formas distintas y al menos en Chile hay muchas iniciativas de puesta en valor del patrimonio que no son desde un nivel centralizado y que a veces ya puede ser que se caiga en ciertos clichés, qué sé yo, pero también lo hacen un poco para conseguir financiamiento. ¿Sí? También es una forma de trabajar, entonces tienen que poder vivir de eso. Es normal. Sí, muchísimas gracias, Daniela. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario, sino para ya ir concluyendo este semillero. Mientras alguien más se anima, bueno, agradecerte muchísimo por tu participación, por cómo nos has ilustrado, ¿no? A partir de tu investigación, de tu práctica. También comentar a los que están presentes que este semillero está grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Recordar que el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias cuenta con distintas redes sociales y en nuestro canal de YouTube subimos todos nuestros semilleros y los cursos de la plataforma Intertopías. También en Instagram nos pueden seguir para conocer cuáles son los eventos siguientes de este mes y los meses siguientes, valga la redundancia. Y nuestro próximo semillero, que también va a contar con la presencia de una mujer que es miembro de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, va a ser el 22 de junio, que es Claudia Gordillo, y el 29 de junio, Elena Rosauro. Así que los invitamos a continuar acompañándonos, ¿no? en estos espacios, ¿no? que justamente tienen esta iniciativa o esta búsqueda que vos misma mencionaste, ¿no, Daniela, de diálogo. Espacios para ir sembrando, ¿no? temas, ideas, ¿no? y que los podamos abordar desde distintas perspectivas interdisciplinarias, como lo que nos presentaste el día de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias, Daniela, un gusto conocerte. Y felicitaciones por la iniciativa, por la instancia, por todas las gestiones. Muchísimas incluso gracias a vos. Todo genial, me gusta. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente semillero. Gracias a todos y a todas. Vale, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.